Listo. Bueno, primero unos avisos sobre los exámenes que tenemos programados. El, el examen que teníamos programado para hoy, que era el examen número 3, evidentemente lo vamos a recorrer. Supongo, se supone que nosotros vamos a regresar a actividades mañana. Mañana tendríamos clases normales. Entonces, en ese caso, examen número 3, todo lo que tiene que ver con la guía 3, sería el jueves 16, ¿ok? Si regresamos mañana, hacemos eso. Si no se regresa mañana, ya después hablamos al respecto. Pero entonces, dado el plan así como está, tenemos este examen el jueves. Ese mismo día les dejo la guía de ejercicios del parcial número 4, que ya vamos a la mitad más o menos. ¿Vale? Entonces, solo ese aviso. Si no ocurre lo normal, que se esperaría que mañana regresemos, en ese caso, hacemos otro plan, ¿no? Mañana lo pensamos. Dado eso, además, en este caso, el martes 14, esto es mañana, habrá una asesoría de ayudantía general. ¿Vale? Irán varios de sus ayudantes a estar ahí para lo que necesiten de dudas de la guía número 3. No haría el examen evidentemente mañana, pero esto solamente pensando en que ustedes no realicen un examen sin antes tener un día de asesorías. ¿Ok? Entonces, se supone que está confirmado que regresamos mañana, pero cualquier cosa, si no pasa, nos vemos otra vez en línea y ahí cambiamos las fechas y decidimos cómo sería, dependiendo de cómo sea la siguiente idea, ¿va? Entonces, hasta ese momento decidimos. Iba a ponerles este mensaje en el Classroom, pero se los dejo más al rato, ¿ok? No alcancé a hacerlo durante el fin de semana, al menos ya los que están aquí lo saben. Bueno, entonces, sigamos con la clase. El siguiente tema, ya terminamos estadísticas de orden. Digo, faltan algunos detalles como la parte de la distribución de dos variables cualquiera, ¿no? De la XY coma XJ, la conjunta entre estas dos. Solo tenemos la conjunta para la primera y la enésima estadística de orden, pero falta la conjunta de estas dos y la conjunta de las n variables. Esos son dos detalles que ustedes tendrán que realizar en su guía de ejercicios y es lo último que faltaría de estadísticas de orden que tengan ustedes ya como resultados. Fuera de eso, terminamos con lo que vimos la vez pasada. Hoy vamos a empezar el siguiente tema del capítulo 4. El siguiente tema, como lo dice el título del capítulo, se llama convergencia. Convergencia. Y es el tema más teóricamente complicado para el curso de prueba 2. No se espanten si ven cosas que no están entendiendo del todo y que hay detalles muy pesados. Lo que quiero es que más se lleven la mayor parte de las ideas del capítulo, como que puedan replicarlo. Ajá. Quiero que se lleven los conceptos, que entiendan más o menos cómo funciona, no que repliquen las pruebas, tampoco que se lo aprendan así perfectamente de memoria, sino que se lleven la idea y que puedan volver a verlo en alguna otra ocasión sin mayor inconveniente. Los ejercicios que les dejaré para la guía o para el examen número 4 estarán más enfocados a que lo manejen. De hecho, verán que la guía y el parcial en esta parte de convergencia es la parte fácil. La parte que trae su nivel de dificultad del parcial 4 es estadísticas de orden. Ok, entonces, repito, si lo ven un poquito pesado, no se asusten, no van a requerir hacer tanto. Ok, entonces, comencemos porque nosotros tenemos una sucesión de variables aleatorias, ¿ok? Una sucesión de variables aleatorias. Lo voy a escribir así, SVA, sucesión de variables aleatorias, y esto es un conjunto de variables aleatorias de la siguiente forma. Tenemos X0, X1, X2 y así sucesivamente, ¿no? Esto no se detiene. Lo puedo escribir así, como el conjunto desde X0, X1, X2, así sucesivamente, o el conjunto de variables de la forma XN,
para n dentro de los números naturales. Ajá. Cualquiera de las dos formas de escribirlo habla de lo mismo. Tengo una sucesión de variables aleatorias y todas ellas en el mismo espacio de probabilidad, omega, f y p. Todas esas variables pertenecen al estado al mismo espacio de probabilidad. Entonces, una vez dado eso, nosotros tenemos una pequeña pregunta. ¿Existe o tiene sentido o vale la pena preguntarnos por el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión xn? ¿Ok? ¿Es algo? ¿Significa alguna cosa? Si existe, ¿cómo se puede calcular? ¿Cuándo podríamos decir que existe? ¿Qué es? ¿No? Puede ser también una variable aleatoria, puede ser una constante. Bueno, toda esa idea, ¿no? Entonces, la pregunta es medio rara porque lo que ustedes han trabajado ahorita en cálculo son sucesiones de números reales y tal vez también un poco sucesiones de funciones, que de hecho es lo que vamos a estar trabajando nosotros aquí con este. Lo que tenemos de las XDN, lo que sí sabemos garantizado, es que es un montón de funciones. Sabemos que cada X, estas que están acá, es una función que toma valores en omega y nos devuelve algún número en R. Ajá. Este de acá es una función. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, tal vez analizaron en cálculo sucesiones de funciones. Es algo normal que se llega a ver como por encima de, de sucesiones cuando n tiende a infinito. Imagínense una función de esta forma. Voy a tener la función f de x que me devuelve el valor x elevado a la n. Ajá. Y solamente la voy a analizar esta función en el 0,1. En el 0,1 cerrado. Entonces yo sé que en 0 vale 0 y en 1 esta función vale exactamente 1, ¿no? Esta es su forma. Entonces para n igual a 1 tengo la identidad. Es justamente una línea recta así, ¿no? Ahí está la identidad. Esto es, digamos, para n igual a 1. Después, para n igual a 2 tendría una parábola, pasa justamente por abajo, n igual a 2. Luego, para n igual a 3, pues tendría una función un poquito más pronunciada así, y esto es para n igual a 3. Y así sucesivamente, ¿no? Esto va a ir bajando hacia cero. El asunto es que después, en el límite, voy a tener una función que vale cero en todos sus puntos y de repente salta a 1. Ajá. Esa es la función a donde se va a ir esta cosa. Ese es el límite posible. Si lo analizaron eso en cálculo, pues bueno, más o menos va a ser algo similar lo que analice aquí, visto esto como una especie de función, y voy a empezar a analizarlo en cada uno de los omegas. Entonces, pensando en eso, en que en realidad, visto como función, pues tengo un pequeño detalle de decir, pues lo puedo ver si converge para cada omega, partimos de la primera idea. Idea uno, para analizar la convergencia de estas cosas. Nosotros vamos a tomar a un omega en particular. Tomamos a un omega dentro del espacio muestral, un omega cualquiera, y entonces analizamos, analizamos a la sucesión de números reales que se ve de esta forma, x de omega para n dentro de los números naturales. ¿No? Y esta sucesión va a ser de números reales porque voy a tener a x0 valuado en omega, o sea, ya la variable realizada, ocurrida, a x1 valuada en omega, a x2 valuada en omega, y así sucesivamente voy a tener el montón de realizaciones ya ocurridas, ¿sí? Entonces, lo que sé es que estas de acá es una sucesión de números reales.
Ajá, ya todo esto está ocurriendo en R, porque sé que la función va a dar a R, ¿no? La función xn es una función que toma valores en omega y me devuelve algún número o valor en R. Entonces, en el momento en el que evalúo en un omega, el resultado ya tiene que ser un número real. Por lo tanto, toda esta sucesión para un omega fijo, ajá, me devuelve una sucesión de números reales específica. La forma en la cual se mueve esa sucesión de números reales, pues habla un poquito de la convergencia de las variables aleatorias. Y de hecho, yo podría decir, oye, si supiera este, que esta sucesión converge, entonces tendría yo un tipo de convergencia. Entonces, tómate un omega fijo y revisa a dónde se mueve. Parecido a lo que se hace aquí en las sucesiones de funciones. Me tomo un número real fijo y veo la sucesión de números reales que va convergiendo hacia abajo. Algo así como si nosotros nos tomáramos aquí al valor, no lo sé, 0.4, lo elevamos a la n y sabemos que el límite cuando n tiende a infinito, esta cosa es igual a cero. Ajá, ahí está. Y entonces yo sé cómo se va a ir moviendo esta sucesión, se va a hacer cada vez más pequeña y conozco precisamente el límite. Pero conocer ese específico punto es evaluar la función en uno de sus puntos y ver cómo se comporta en el límite, ver cómo se comporta a largo plazo. Y esa es una posibilidad, de hecho, de ahí viene nuestra primera definición. Entonces, nosotros diremos que una sucesión de variables aleatorias, una sucesión de variables aleatorias de la forma xn para n dentro de los naturales, converge, converge puntualmente, puntualmente en omega, en un específico omega, si la sucesión de números reales que acabamos de ver allí converge, ¿no? Pero ya analizada como sucesión de números reales. Entonces, si xn de omega para n en los naturales es una sucesión de reales convergentes. Y ahí pueden utilizar cualquier herramienta que ustedes conozcan de sus cursos de cálculo para decir si es una sucesión o no convergente. Converge. Entonces, si esta converge, tenemos algo llamado convergencia puntual en omega. No nos sirve de mucho porque nos interesa la función completa, pero de algo servirá analizar algunos de sus puntos, como es el caso del ejemplo que les acabo de plantear hace rato, ¿no? Pero bueno, esto de aquí se le conoce como convergencia puntual de la variable aleatoria en el punto, de la sucesión de variables en el punto omega. Eso es convergencia puntual. Entonces les digo, no nos sirve de mucho porque pues analizar un único punto no te va a decir cómo se va a ver la función, pero si pudieras analizar cada uno de los puntos y tuvieras coincidencias, podrías decir, a los demás les pasa lo mismo, se van justamente hacia cero, todos se van hacia lo mismo, excepto el uno se queda ahí mismo en donde está siempre. De hecho, para todos los puntos aquí entre cero y uno, la función converge puntualmente. Ajá, puedo encontrar todos el montón de puntos a donde convergen cada uno de ellos y ahí con eso darme una idea de la función en el caso general hacia donde va a terminar convergiendo. Pero justo una función construida por todos los puntos hacia donde llegó a converger la función original, ¿no? En todos sus puntos. Bueno, eso es convergencia puntual de una sucesión de variables aleatorias. Ahora, otra idea sería ver nosotros en dónde, ¿no? O sea, ya tengo que en algunos omegas converge y si sí converge, eso le llamo convergencia puntual. Pero ¿cómo sería el conjunto de todos esos omegas donde hay convergencia? Esa es la idea número dos. Entonces, nuestra idea número dos es preguntarnos por cómo es el conjunto de omegas en omega, tales que la sucesión de variables aleatorias converge en ese específico omega. Entonces, ¿cómo es ese conjunto ya visto como una
como un ente de aquí converge la variable aleatoria. Entonces, de esta idea sale otra definición, que no la voy a escribir como definición, pero lo voy a poner aquí, que es el hecho de que nosotros le vamos a llamar al conjunto C, así una C gargoleada, al conjunto de todos los omegas, tales que la sucesión converge, ¿no? Tales que xn de omega para n dentro del conjunto de números naturales converge. ¿Ok? Ese es el conjunto C. Y a ese conjunto C le voy a llamar conjunto de convergencia. Esta cosa de aquí se llama conjunto de convergencia. ¿Vale? Eso es todo. Evidentemente hay algunas cosas que nosotros sabemos. Por ejemplo, es un subconjunto de omega definitivamente, porque solamente estoy tomando valores dentro de omega. Otra cosa que nos interesaría saber de esto es si es un evento, ¿no? Si esta cosa aquí pertenece a alguna sigma alfa. Entonces, algunos de los cuestionamientos que tendríamos nosotros de esto serían, oye, primero que nada, yo sé que C es un subconjunto de omega, ¿no? Porque pues así está definido. Es un conjunto de elementos extraídos de omega. Después de eso, podría preguntarme si este C pertenece, es un elemento de la sigma álgebra de eventos, ¿no? Digo, yo ya dije dónde están mis variables aleatorias y me interesaría saber si está ahí. Me interesa fuertemente justo porque si existiera, si fuera cierto, si perteneciera a la sigma álgebra, entonces podría caracterizarlo de una forma muy interesante que es calcular su probabilidad. Y si calculo su probabilidad, podría yo estar diciendo con qué probabilidad es la variable aleatoria converge. ¿Vale? Obviamente, pues es una buena pregunta esta entonces. Y la vamos a responder un poquito después. ¿Sí? La vamos a responder un poquito después con algunos temitas extra. Entonces, esa es la segunda idea, analizar el conjunto de convergencia, ver cómo es el conjunto de convergencia y entonces dar caracterizaciones sobre cómo es la convergencia de la variable. Bueno, para ello vamos a empezar a definir unas cosas extra y después analizar más este detalle de la sigma álgebra y calcular probabilidades al respecto. Entonces, vamos a definir lo que sería el límite en caso de que nosotros tuviéramos una especie de candidato, ¿ok? Entonces, vamos a poner una definición de límite para una sucesión. Primero, tomemos a xn una sucesión de variables aleatorias, como las que hemos manejado hasta el momento. Una sucesión de variables aleatorias cualquiera. Sucesión de variables aleatorias. Y definimos a x de omega. Este de aquí va a ser mi candidato a ser una especie de límite para la sucesión. Ajá. Y para poder definirlo, lo voy a hacer en estos dos cachos. Voy a decir, tómate el límite cuando n tiende a infinito de xn de omega, pero solo cuando ese límite existe, ¿no? Es decir, cuando omega se encuentra dentro del conjunto de convergencia. Entonces, si está ahí, tómate tal cual el límite. Y si no, mándalo a una constante la que sea. ¿Ok? Esto fuera del conjunto de convergencia. Y repito esto para C, una constante en R, cualquiera. No sabemos exactamente cuál es, pero algún número real que nos sirva. Puede ser literalmente lo que sea. Ningún número, ninguna constante va a alterar la idea de la definición. Si la variable aleatoria terminara convergiendo a esa constante, pues terminaría siendo que está dentro del conjunto de convergencia el omega en cuestión. Y como no está dentro del conjunto de convergencia, pues cualquier constante funciona
como reserva para ponerlo ahí, porque a ninguna constante va a converger la sucesión de variables aleatorias. Entonces, la constante que sea lo ponemos ahí. En algunos textos puede que incluso lo encuentren como que esto es directamente cero, ya para ahorrarse cosas, ponen un cero y no hay problema, pero lo que sea funciona. Entonces, vamos a ver cómo caracterizar a este conjunto utilizando esta definición que está acá. Si la variable converge a algo, pues el mejor candidato es esta función que acabo de definir, esta variable aleatoria que estoy poniendo acá. Ajá. Es una variable aleatoria porque justo a cada omega le está otorgando un valor que es este o la constante. Ajá. Visto nada más así como la función, quedémonos nada más con eso. Entonces, pues vamos a ver caracterizar el conjunto de convergencia utilizando este bonito candidato de límite. Si nosotros tomamos un omega dentro del espacio muestral, yo digo para omega dentro del espacio muestral, y tal que, y con omega fuera del conjunto de convergencia, ¿no? Pensemos que es un elemento donde la sucesión no converge. Aquí entonces ocurre que la sucesión de variables aleatorias xn de omega para n en los naturales no converge, lo cual significa que no hay ningún límite, ¿no? O sea, que no podemos decir que lleguemos a ningún lado para ninguna cantidad de n's ni ningún valor nos vamos a acercar lo suficiente. Ajá. Esto es decir, o sea, no nos acercamos a nada. Entonces, esto significa que no se acerca a nada en particular. A lo que menos se va a acercar, pues va a ser a nuestro candidato de límite, que va a ser de esta forma. Entonces, xn de omega, la sucesión de números reales ya evaluados en este omega, menos mi candidato a límite de la sucesión, que es x de omega, el que yo definí aquí arriba. Si yo tomo la distancia entre estos dos bichos, forzosamente va a ser mayor que cualquier epsilon, el epsilon que yo quiera. Ajá, esto para todo epsilon positivo o tan pequeño que tan pequeño como yo quiera, y para una infinidad de n's, para una infinidad de n's. Ajá, lo que estoy haciendo es sencillamente negando la idea de convergencia. Decir que algo no converge sería decir esto, ¿no? Si yo le resto esta cantidad y saco la distancia entre la sucesión y el candidato al límite, finalmente esa distancia va a ser tan grande como yo quiera en una infinidad de estos. Lo pongo como una infinidad porque no me interesa a largo plazo. Después de todo, la variable podría estar rondando entre dos puntos, ¿no? Algo así como uno y dos. Y hacerlo para los impares y los pares, ¿no? Saltar entre estos. Así. Y en realidad para todos los pares, pues no hay convergencia porque ninguno le va a dar al 2 ni a cualquier otra, constante, la que yo quiera. Y tampoco voy a tener una infinidad en el uno y esa es la otra infinidad, la de los impares. Entonces, si puede estar saltando entre uno y otro, no converge, aunque tenga una subsucesión convergente. Pero el hecho de que no tenga no converja en general es que hay una infinidad de números, los cuales se alejan tan pequeñamente como yo quiera siempre, ¿no? Sin importar cuán grande sea la n. Entonces, vamos a tomar un épsilon en particular. Tomemos un epsilon mayor a cero, tan pequeño como ustedes quieran, y vamos a tener lo siguiente. Si yo construyo al conjunto de omegas en omega, tales que la distancia de la que yo estoy hablando entre xn y el candidato al límite, sin importar cuál sea la constante, esto se sigue cumpliendo, ¿no? O sea, si yo tengo una constante tal que cumple esto, pues evidentemente eso es negar la convergencia. Si para alguna constante esta cantidad fuera tan pequeña como yo quiera para todas las epsilon las estuviera rompiendo, entonces no pertenece al de no convergencia, pertenece al de convergencia. Esa sería la razón por la cual podría yo encontrar una constante que lo haga.
pero mientras no esté en el de convergencia, no hay ninguna constante aquí que logre este cometido. Entonces, esto de acá, voy a tomar a todas las omegas que cumplen, que son mayores que epsilon, la distancia al candidato, para una infinidad de n's. ¿Ok? Esto para una infinidad de n's. Noten lo que estoy haciendo. Primero dije, bueno, si un omega es tal que está aquí, entonces cumple esta característica, ¿no? El hecho de estar en el conjunto de no convergencia significa que cumple esta característica que está acá. Ahora tomemos un épsilon en especial, el que sea, ajá, un épsilon específico, y tomemos al conjunto de todas las omegas que distan más que este épsilon, al menos para una infinidad de n's. Ahora, tal vez ya nos empieza a sonar un poco curioso esto de para una infinidad de n's. Empezamos a recordar el capítulo 1, donde algo se podría cumplir para una infinidad o para todos, excepto una cantidad finita. Eran dos conceptos que estuvimos trabajando muchísimo cuando hablábamos de límite superior e inferior. Y de hecho llegamos a la conclusión de que un límite superior es eso. Un límite superior es algo que ocurre en alguna infinidad de la sucesión de conjuntos. Entonces voy a expresar esto justo como eso, como una infinidad de conjuntos, como un límite superior. Entonces esto sería lo mismo que las intersecciones desde n igual a k hasta infinito, de las uniones desde k igual a 1 hasta infinito, de los conjuntos de la forma este, eh, omega dentro de omega, tal es que ocurre que la distancia entre xk de omega y el x de omega, el candidato al límite, es mayor que epsilon. ¿Ok? Entonces, una vez que yo saque este límite superior con estas intersecciones o uniones, voy a conseguir a la infinidad de n's para las cuales ocurre justamente esta característica, que es exactamente lo que tengo acá arriba, ¿no? Entonces, este es intersecciones de acá y uniones es porque esto pasa en el límite superior, ¿no? Ocurre en una infinidad de n's como lo analizamos en su momento. Y bueno, por lo tanto, el conjunto de no convergencia es el conjunto de todos estos límites superiores para todas las épsilons posibles. Noten que aquí lo estoy haciendo para una épsilon en particular, ¿ok? Esto es para una en particular. Esta épsilon aquí está fija y entonces construyo este conjunto. Si yo quisiera decir, bueno, tómate todas las épsilons posibles y con ellas construye el conjunto de no convergencia, entonces podríamos hacer lo siguiente. Si tomamos todas las épsilons mayores que cero, entonces podríamos construir al conjunto de no convergencia de la siguiente forma. Obviamente no me interesan todas las épsilons mayores que cero, sino las que son pequeñas, las que puedo hacer cada vez más y más y más pequeñas. Y puedo construir este conjunto de no convergencia pensando en una sucesión de números que vayan hacia cero y que yo pueda ir checando lentamente. Porque si yo digo, mira, los que son mayores a 0.5 y luego los que son mayores a 0.4, no me interesan todos los números aquí intermedio porque en realidad ser mayor que 0.4 ya involucra a todos los de arriba. Solo me interesa ir dando saltos para poder hacer esto cercano a cero. Ajá. Entonces, en el momento en el que yo digo, mira, esta distancia entre estas dos variables es mayor que 0.1, por ejemplo, ya me eché a todos los números reales mayores a 0.1. Ya los estoy dejando de lado. Al menos la cota está en 0.1. Esa es la cota que me interesa. Y si hago cada vez más chica esa cota, puedo ir saltando y saltando repetidamente. Entonces, para construir a me voy a tomar a la unión que replique a todas las épsilons que yo pueda. Épsilons que de hecho voy a construir de la forma 1 entre m. Ajá. Y entonces lo voy a hacer para m igual a 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y como mi sucesión va a terminar convergiendo hacia cero de épsilons, entonces voy a haber recorrido todas las épsilons posibles y haber construido mi conjunto de no convergencia. Entonces, el conjunto de no convergencia puede explicarse como la unión desde m igual a 1
hasta infinito, ajá, un montón de épsilons. Aquí adentro de esta unión voy a meter al límite superior que acabo de escribir. Son las intersecciones desde n igual a k hasta infinito de las uniones desde k igual a 1 hasta infinito del conjunto de la forma omega dentro del espacio muestral, tal que la distancia entre xk y nuestro candidato al límite, ajá, sea mayor que 1 entre m. ¿Ok? Y ahí está, ese es mi conjunto de no convergencia. Me falta una llave, ahí está. Y esto es la forma en la cual nosotros estamos definiendo a nuestro conjunto de no convergencia. Voy a dejarlo resaltado en una de estas. Ahí estamos. Y esa es nuestra definición. Y de hecho, gracias a esa forma en la cual reexpresamos a nuestro conjunto de convergencia, podemos nosotros decir finalmente que se encuentra dentro de la sigma álgebra, ¿no? Porque como todos los eventos que tengo aquí, bueno, todos los conjuntos que tengo aquí son eventos, porque todo está en términos de las variables aleatorias. Todo está en términos de esta variable aleatoria y de alguna constante que depende de esta omega. Entonces, como estas dos son variables, como todo esto es una variable aleatoria, y cualquier cosa respecto de una variable aleatoria, cualquier cosa que le pueda pasar es en sí un evento de respecto de la sigma álgebra que la hace variable aleatoria. Entonces aquí tengo yo un montón de eventos, que son todos estos eventos, y estoy sacando el límite superior de eventos, que sabemos que es un evento, y luego uniones sobre eventos. Entonces tengo uniones sobre intersecciones, sobre uniones de variables aleatorias. La segunda que puse aquí la puse intersección, pero bueno, ustedes ya saben que es una unión, ¿no? Límite superior, ahí está. Entonces, uniones de intersecciones de uniones es lo que estoy teniendo ahí y ese es mi conjunto de no convergencia, que es mucho más fácil de expresar que el conjunto de convergencia. Y mi conclusión de eso es que esa cosa tiene que ser forzosamente un elemento de la sigma álgebra y por lo tanto, ya nada más por pura complementariedad, el conjunto de convergencia también es un elemento de la sigma álgebra. Y terminamos, ¿ok? Con eso resolveríamos nosotros esta pregunta que dijimos que íbamos a hacer después de haber definido esta cosa y ya está. Entonces, pues bueno, la respuesta es que sí, y vamos a utilizar eso para definir otros tipos de convergencia, ¿no? Digo, les había yo anticipado que una de las ganancias grandes que tenemos de poder tener al conjunto de convergencia dentro de la sigma álgebra es que se le pueden calcular probabilidades. Nunca olviden que la probabilidad es una medida, una función que toma valores en la sigma álgebra y nos devuelve un valor entre 0 y 1. Y entonces, para poder calcularle probabilidades a algo, tiene que ser algo que está dentro de la sigma álgebra. Si no, nosotros no podríamos hacerlo. Y entonces, ya con todo esto que acabamos de hacer, nosotros podemos calcular probabilidades. Entonces, podemos calcular la probabilidad del conjunto de convergencia. Esto sería como la probabilidad de que la variable aleatoria converja. ¿De acuerdo? Esto es la probabilidad. No, bueno, no la variable, la sucesión converge. Probabilidad de que em, la sucesión converja. ¿Ok? Y de ahí van a surgir otras dos definiciones de convergencia, que son las convergencias más fuertes posibles. La primera le voy a llamar convergencia completa. Es qué pasa si este conjunto es exactamente omega. Si el conjunto de convergencia es todo, entonces tengo convergencia completa. Pero puede que no sea todo omega y aún así converja fuertemente, no sé, que es un hecho que esta cosa converja. Y esto sería si esta probabilidad es igual a 1. Entonces, si la probabilidad es igual a 1, pues me puedo quedar como que sí, ¿no? O sea, ya con probabilidad 1, la variable va a terminar convergiendo. Entonces, bueno, van esas dos definiciones. Definición 1, una sucesión de variables aleatorias. Una sucesión de variables aleatorias
xn para n dentro del conjunto de números naturales converge completamente, ¿ok? Converge completamente si el conjunto de convergencia de esa variable es omega, ¿ok? Esto es convergencia completa. Y tiene una específica notación esto, notación especial para decirlo, es que xn converge, pongo una línea como de convergencia y lo voy a poner hacia x, que es mi candidato a convergencia, y arriba de la raya voy a poner c.c, converge completamente. Entonces, converge completamente si el conjunto de convergencia es todo omega. ¿Ok? Esa es la caracterización que nos interesa. Todo el conjunto de convergencia es omega. Y bueno, ahí abajito la notación de cómo se escribe la convergencia completa, CC. ¿Ok? Ahí está. Eso es convergencia completa. Y es como la más evidente, ¿no? Como que nosotros diríamos, bueno, tienes un conjunto de convergencia. ¿Converge en todos lados? ¿Converge en todo omega? Sí. Entonces tienes una convergencia real, ¿no? O sea, como que dices, de verdad esto converge, porque está haciéndolo en todos sus puntos posibles, ¿no? Converge puntualmente en todos los puntos donde la función pueda estar realizando esa posibilidad de convergencia. Ahora, otra cosa que puede pasar es que sí estemos como muy seguros de que la cosa va a converger, pero no lo hace en todos sus puntos. Solo lo hace en un conjunto de probabilidad 1. Entonces, esto cambia a la siguiente definición. Una sucesión de variables aleatorias, de esta forma, xn para n en los naturales, converge. Y ese tipo de convergencia la vamos a llamar casi segura, converge casi seguramente. Este tipo de convergencia se le llama convergencia casi segura. Decimos que la sucesión converge casi seguramente si la probabilidad del conjunto de convergencia es igual a 1. ¿Okay? Ahí está. Y bueno, esto evidentemente pasa si solo si el conjunto de no convergencia tiene probabilidad 0. Lo voy a poner aquí como un paréntesis. Esto es lo mismo que decir que el conjunto de convergencia complemento, el conjunto de no convergencia, tiene probabilidad cero, ¿no? Obviamente estas dos son la misma cosa, ¿no? Decir que el conjunto tiene probabilidad 1 o que su complemento tiene probabilidad cero, pues es equivalente. Y ya sabemos eso. Realmente sacarle la probabilidad de un conjunto es equivalente a sacarle la probabilidad de su complemento porque ya nada más hago el uno menos esa cosa y ya estoy. Entonces es lo mismo. Solo se los dejo aquí aclarado porque en realidad van a encontrar varios libros donde definen la convergencia casi segura con esto. Dicen, esto converge casi seguramente si el conjunto de no convergencia tiene probabilidad cero. Y la razón por la cual ellos hacen eso así es porque, como vieron hace rato, lo que yo pude construir fue el conjunto de no convergencia. Ajá. Lo que yo pude caracterizar fue este conjunto que tengo acá arriba, que es el conjunto de no convergencia, es al que conozco. Entonces, una vez que este está caracterizado, pues a quién le voy a sacar probabilidades, pues evidentemente a este conjunto, que es el que sé cómo se ve. Ajá. Y como sé cómo se ve, pues sí, puedo jugar con él, puedo sacar probabilidades, puedo hacer cosas. El otro conjunto en realidad no sé cómo se ve todavía indirectamente. Sé que es el complemento de esta cosa, pero es todo lo que tengo. Directamente no sé cómo se ve este conjunto y por lo tanto pues sería difícil calcularle alguna probabilidad, que sí se hace, pero bueno, al menos es más fácil en un conjunto en el que ya, en un conjunto en el que ya tengo bien definido. Ahora entonces, con eso definimos convergencia casi segura, converge casi seguramente. Y también tiene una notación especial. Notación para este tipo de convergencia es que la sucesión xn, ponemos una línea otra vez de que converge al posible límite que es esta X, y arriba voy a poner una CS. Ajá. Converge casi seguramente.
Ok, entonces esa convergencia casi seguramente se escribe de esa forma, C.S, convergencia casi segura. También van a encontrar por ahí que usan esa misma forma de hablar para eventos. Entonces, a veces en algún texto de probabilidad encontrarán que algo dice como, este evento es casi seguro o esto pasa casi seguramente. Y a lo que se refiere cuando dicen eso de casi seguramente es que la probabilidad de la cosa es igual a uno, ¿no? Entonces, converge casi seguramente es que la probabilidad de convergencia es igual a uno. Que un evento sea casi seguro significa que su probabilidad es igual a uno. Solo eso, ¿ok? Es una forma de decir que algo tiene probabilidad uno. Y bueno, hay un resultado bastante evidente, un resultado que debe ser evidente incluso para ustedes, y es que si nosotros tenemos convergencia completa, esto implica forzosamente convergencia casi segura. Xn converge de forma casi segura a X. ¿Ok? Y digo que es evidente porque ya saben que si converge completamente, pues el conjunto de convergencia es omega. Y por lo tanto, la probabilidad de convergencia es igual a uno. Y ya está. Lo que no está garantizado es el regreso. De aquí para acá, no. Ajá, puede que converja en un conjunto de probabilidad uno, pero no necesariamente ese conjunto sea todo omega. ¿Ok? Entonces, una aplicación de este tipo de convergencia, la que se aplica prácticamente siempre es esta, la convergencia casi segura. Esta es la que se va a aplicar en muchísimos lados y de hecho en algunas otras ocasiones se le va a llamar a esto convergencia fuerte. Convergencia fuerte. Así que si en algún caso escuchan un teorema o un resultado que dicen, este es el teorema fuerte de tal cosa, o esto ocurre de forma fuerte, significa que están hablando de convergencia casi seguramente. Ajá. Bueno, entonces, uno de los teoremas donde se aplica esto, un ejemplo de convergencia fuerte, ejemplo donde hay convergencia fuerte, es uno de los teoremas más pesados y chonchos de toda probabilidad, que es el teorema de los grandes números, ¿ok? Entonces, esto se conoce como la ley fuerte de los grandes números. De los grandes números. También conocido como la ley fuerte de Kolmogorov. Solo poner aquí entre paréntesis. Ley fuerte de Kolmogorov. ¿Ok? La ley fuerte de Kolmogorov. Y este es un teorema súper choncho que se conoce, les digo, como la ley de los grandes números. Esta específica versión que les voy a platicar aquí es una versión muy completa que de hecho no vamos a probar. Voy a ver una versión un poquito más light, un poquito más leve, y esa sí la vamos nosotros a probar en clase, que es la ley fuerte de los grandes números para cuarto momento finito. La vamos a probar prácticamente completa sin mayor inconveniente y vamos a hacer aplicaciones de esto a estadística. De hecho, este teorema tiene fuertes aplicaciones a esa estadística que nos permite encontrar las distribuciones de donde provienen las variables aleatorias. Ya por fin podremos hacer ese tipo de cosas. Pero antes, el teorema en su forma más choncha posible. Entonces, el teorema dice esto. Nosotros tenemos una sucesión de variables aleatorias, xn, para n en los naturales. Una sucesión de variables aleatorias cualquiera, pero les voy a pedir además que sean independientes e idénticamente distribuidas. ¿Ok? Entonces, esta es una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, ocurre lo siguiente. El teorema está escrito de una manera muy peculiar porque voy a tener dos condiciones que son equivalentes. Ajá.
Dos condiciones que son equivalentes, que son estas. La sucesión, o más bien las variables aleatorias de la sucesión xn, cada variable de la sucesión xn tiene valor esperado, tiene esperanza, obviamente finita, sí y solo sí. La sucesión de promedios parciales de esta forma, n multiplicado por la suma de las xn desde n igual a 1 hasta n, así sumas parciales de esta cosa, converge casi seguramente. Esto para n en los naturales. Converge casi seguramente. Entonces, si la sucesión de sumas de las variables divididas entre n, y me tomo más y más y más y más de estas cosas, converge casi seguramente, entonces la sucesión de variables tiene esperanza. Y esto es un sí, solo sí, lo cual me garantiza que si tengo una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con esperanza, voy a tener una convergencia de la sucesión de sumas parciales divididas entre n. ¿Ok? Y el teorema no termina ahí. En tal caso, en tal caso, esa sucesión de variables aleatorias, las sumas desde n igual a 1 hasta n, creo que es un poco desafortunado ponerle la n aquí adentro, entonces lo voy a cambiar a una i minúscula, desde i igual a 1 hasta n, y acá lo mismo, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n, solamente para que no se sienta tan rara la notación. Ok, desde igual a 1 hasta n de las variables x sub i. Bueno, en tal caso, esta cosa de aquí converge casi seguramente a la esperanza de las variables. O sea, si existe, converge y además converge a este valor esperado. Y de hecho, esa forma de escribirlo, esto que estoy resaltando aquí, es lo que normalmente se entiende como la ley fuerte de los grandes números. Los promedios parciales convergen a la esperanza. Y esto, de hecho, nos lleva a una interpretación de la esperanza. Interpretación de la esperanza. Ok, nos termina diciendo, bueno, entonces el valor esperado es algo a donde convergen los promedios parciales. Es una forma de interpretar qué es lo que significa la esperanza de las variables aleatorias, porque justamente si existe, entonces existe esta posibilidad de convergencia. Y si existe la posibilidad de convergencia, entonces existe la esperanza. Como hay una equivalencia entre estas dos situaciones, es una forma de entender qué es la esperanza. La esperanza es lo que quiera a donde quiera que se vaya esta suma de variables aleatorias. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es la ley fuerte de los grandes números que me termina diciendo que la probabilidad de que las sumas parciales sean iguales a la esperanza es igual a 1 a largo plazo, ¿no? Converge esa cosa que está ahí. ¿Vale? Y bueno, esa es una de las aplicaciones de lo que es la convergencia casi segura. No tenemos una convergencia completa. De hecho, no va a haber casi ningún teorema que podamos encontrar que tenga convergencia completa. Los teoremas en su forma más fuerte se escriben casi seguramente, como ya les platiqué, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es todo lo que es la ley fuerte de los grandes números. La siguiente clase vamos a analizar una convergencia un poquito más ligera que nos va a llevar a convergencias más fáciles de escribir. Pero antes de eso voy a ver una versión más tranquila de este teorema que se conoce como la ley de los grandes números em, para variables aleatorias con cuarto momento finito y que no es el caso de la ley de Kolmogorov, ¿ok? Entonces, hay diferencia entre la ley de Kolmogorov y la que generalmente se entiende como la ley fuerte de los grandes números. Esta prácticamente siempre la van a entender como ley fuerte de Kolmogorov o ley de los grandes números de Kolmogorov, ¿vale? Es muy, muy importante eso porque la otra no tiene un sí, solo sí, por ejemplo. Tengo las variables y entonces convergen, hace la convergencia que escribí aquí resaltada en verde.
Entonces, pues ya nada más hay una implicación, no hay un sí, solo sí de la existencia de la esperanza, ¿vale? Bueno, entonces, terminamos por hoy. Espero yo que tengamos la clase de mañana de forma presencial, en cuyo caso, les repito, va a ser una ayudantía y esa ayudantía es la última ayudantía que tendrán antes del examen, que sería el día jueves. ¿Vale? Les dejo nada más eso de ahí, esas dos fechas. Examen 3 sería el jueves y el martes 4 la ayudantía general, que es martes 14, perdón, es mañana. Pero esto solo pasa si regresamos mañana a presencial, ¿ok? Si ocurre alguna otra cosa, mañana lo charlamos durante la clase, que en todo caso sería en línea, ¿ok? Entonces, pues bueno, terminamos por hoy. Voy a pausar la grabación y nos vemos, espero yo, mañana, presencia.